Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, me da mucha tristeza no estar ahí con ustedes para poder dar los brazos a tantas personas, amigas en persona, pero doy gracias por la tecnología que nos permite comunicarnos. Parece que mi internet es un poco inestable. Espero que me van a poder escuchar bien. Me dan una tarea muy difícil seguir a Néstor, eso con la profundidad teológica con que hablo. Yo voy por una dirección completamente distinta. Me han asignado la tarea de traer algunas reflexiones sobre la situación actual a partir de las dos experiencias particulares del pasado, la Declaración de Barmen y la Confesión de Acra. Um, pero en lugar de identificar implicaciones de estas dos confesiones de fe, para hoy les quiero invitar a explorar conmigo las posibilidades decolonizadoras de confesar la fe, como una forma no solamente de pensar caminos para el testimonio público de nuestras iglesias en la actualidad. La teología es una práctica discursiva y como tal siempre es pública. Podemos decir que lo público juega un papel particular en la tradición reformada. Desde que Calvino organizó la distribución de pan en Ginebra, el bien común, la justicia, ha sido no solamente parte integral de nuestra teología, como ya hemos escuchado, sino también es considerada parte de la vocación de cada persona que sigue a Jesucristo. Asimismo, y más allá del debate sobre las implicaciones eclesiológicas de un proceso confesiones o un status confesiones, que son importantes debates, la comunidad cristiana tiene la obligación de confesar su fe de nuevo en cada contexto histórico. Hablar de la actualidad de la tradición eclesial protestante nos confronta con cierta ambigüedad histórica. Ya escuchamos un poco de eso de Pablo, la experiencia de la iglesia confesante en Alemania. Sin embargo, la experiencia de la iglesia confesante sigue sirviendo como símbolo de posible resistencia a movimientos políticos autoritarios desde la fe. Hay grupos hoy en día que han apropiado del nombre de iglesia confesante para una variedad de causas. Por ejemplo, hay grupos que usan el nombre para señalar su oposición al reconocimiento de los derechos de las mujeres y las personas de la diversidad sexual en la sociedad y en las iglesias. Entonces, tenemos hoy movimientos confesantes que comparten parte de la agenda de los movimientos políticos autoritarios. Como vemos, grupos que afirman que Jesús es el Señor pueden tener ideas divergentes sobre la sexualidad humana. También las personas que adoran a Dios como creador pueden llegar a conclusiones muy distintas sobre la relación apropiada entre la comunidad humana y el resto de la creación. Estos ejemplos nos recuerdan que las posturas asumidas en el testimonio público no surgen en una forma natural o automática del contenido de la confesión de fe, sino requieren un proceso hermenéutico para construir la relación entre las afirmaciones teológicas y las posturas asumidas. Tal vez suena algo raro hablar de posibilidades colonizadoras de confesar la fe. Estamos a pocos meses de marcar los 1700 años desde que Constantino convocó a los obispos del Imperio Romano para imponer un acuerdo teológico. A pesar de la riqueza teológica de sus formulaciones doctrinales, el credo niceno funcionó para legitimar el poder imperial. El giro decolonial en América Latina surge
en conversación con teorías postcoloniales desarrolladas en otras latitudes a partir de otras experiencias coloniales. Esta corriente teórica señala que el complejo cultural conocido como la modernidad y centrado en Europa surgió en el proceso mismo de la colonización, iniciada con la llegada de los poderes ibéricos a América en el siglo XVI. Con la independencia política y la formación de los estados-naciones latinoamericanas, las estructuras de poder establecidas durante el proceso de colonización no desaparecieron. Entonces, la colonialidad refiere a estas redes de poder que perduran y en las cuales los procesos económicos, políticos y culturales se entrelazan. La colonialidad a través de todas las relaciones sociales con sus jerarquías raciales y patriarcales, entre otros. También conforma la misma subjetividad de las personas, su forma de ser. Y a la vez la colonialidad estructura las maneras de pensar. Por eso hablamos de la colonialidad de poder, de ser y de conocimiento. Aunque la lógica de colonialidad pretende imponer y mantener el control del sistema mundial con sus procesos de extracción y acumulación, provoca resistencia. De las memorias de las heridas coloniales y del dolor humano que la colonialidad continúa, surgen energías que se expresan en una variedad de proyectos decoloniales. Según Walter Mignolo, el movimiento decolonial consiste en desprendimiento y apertura, es decir, desprendimiento de la lógica de la modernidad, colonialidad y la apertura a otras formas de pensar y de ser. También se conoce este movimiento como descolonialidad. Antes de explorar un poco más sobre cómo la decolonialidad nos permite identificar estrategias de resistencia y transformación, de generar pautas para nuestro testimonio público, es importante reflexionar un poco sobre el espacio público en América Latina y actuar de los actores religiosos. Aunque los redes de poder de la colonialidad se perduran, no son estáticos, se cambian, ¿verdad? Y los espacios públicos son espacios de negociación y renegociación de esos redes de poder. Entonces, en los lugares de las fronteras de la colonialidad, donde las comunidades experimentan las diferencias coloniales, surgen otras formas de ser y de pensar. El filósofo de la India, Homi Bhabha, llama a estas localidades entremedios. También son estos lugares crísticos de que nos habló Néstor. Nicolás Panotto habla de Dios, la presencia de Dios en estos espacios entremedios. Desde ahí se abren nuevas posibilidades para la vida social. Como personas de fe, ya escuchamos, entramos en estos espacios públicos con nuestras denuncias, nuestras resistencias y nuestras visiones. Lo religioso atraviesa todos los aspectos de la vida de las sociedades latinoamericanas. En contraste con lo predicho por las varias teorías de secularización, lo religioso no ha desaparecido de la esfera pública, sino su presencia ha cambiado. Entre otras cosas, podemos hablar de la reinstitucionalización de los sectores conservadores y neoconservadores que se organiza en redes transnacionales y se afilian muchas veces con partidos políticos. También hay un reconocimiento de parte de los gobiernos instancias transnacionales de la importancia de las instituciones religiosas. Yo en el trabajo he incluido algunos ejemplos de Costa Rica
y el sistema interamericano, pero ustedes también pueden pensar seguramente en ah, ejemplos de ahí de Argentina, tanto como instituciones religiosas prestando servicios como contribuyendo a discusiones públicas sobre políticas culturales. Hoy en día, en América Latina, la voz religiosa en los espacios públicos es manipulada precisamente por redes evangélicas neoconservadores, muchas veces en alianzas con sectores conservadores del catolicismo. Tienen una agenda antidemocrática y como escuchamos de Rudolph el viernes, buscan utilizar el Estado muchas veces para imponer su agenda. Usan discursos de odio, es muy cierto, y estos discursos matan, como ya nos dijo Néstor. El éxito de estas agrupaciones en el espacio público responde en parte a la desilusión generalizada con los procesos democráticos. No me escuchan, ¿me escuchan? Ok, ok, muy bien. En formas explícitas y implícitas, esta visión de la fe cristiana está articulada con el sistema neoliberal y interpreta la riqueza generada por el sistema para algunos pocos como bendición de Dios. Dan su apoyo activo a la colonialidad. Entonces, ¿cómo puede la confesión de fe tener una función descolonizadora en el espacio público actual? La capacidad descolonizadora de la confesión de fe reside en la dimensión mimética de la teología. En la teología postcolonial, el concepto de mimesis ha sido desarrollado por Homi Bhabha. El meticismo consiste en la reapropiación de recursos simbólicos y discursivos del marco hegemónico de la colonialidad para ofrecer otro sentido y así provocar una ruptura en el sistema. Representa una subversión a nivel de las cosmovisiones generadas por los procesos colonizadores. En la misma dirección, Walter Mignolo habla de desprender o delink los símbolos de las categorías de conocimiento colonial occidental. Todas las personas que nos identificamos como seguidores de Jesucristo en Abiyala enfrentamos con la ambigüedad de los símbolos cristianos. El cristianismo era parte integral del proceso de colonización. Los poderes ibéricos impusieron la cruz con la espada, trayendo muerte y represión a millones. Nos llena de horror pensar en lo que fue hecho en el nombre de Dios. Sin embargo, muchos de los pueblos originarios apropiaron el cristianismo como propio. En la cristología desarrollada en la teología latinoamericana de liberación, la cruz de Jesús representa la identificación de Dios con las víctimas de los sistemas opresores, tanto en los inicios de la colonización como hoy en día. Entonces, interrumpir en el espacio público con un discurso teológico alternativo, como la confesión de Acra, que ofrece una hermenéutica distinta de la coyuntura actual, en contraste con las mega iglesias y sus aparatos de medios de comunicación, es un acto de subversión. Rompe la naturalización de la forma en que los conceptos teológicos son utilizados por los grupos neoconservadores. En el campo cambiante religioso de América Latina, se nota una disminución en la afiliación a instituciones religiosas y la participación activa en comunidades de fe.
Al mismo tiempo, la gran mayoría de la población afirma ser creyente. Entonces, existen muchas personas al que no participar en una comunicación, en una comunidad de interpretación, se convierten en consumidores de discursos religiosos en el espacio público. Por lo tanto, se hace imperativo la tarea de entrar en el espacio público con un discurso teológico alternativo. Entonces, según Mignolo, el proceso de decolonización empieza cuando los grupos cuyas identidades y vidas son negadas por el sistema, los excluidos de que nos habló Néstor, se dan cuenta de su exclusión y lanzan sus voces desde los espacios fronterizos, lejos de los centros de poder. La confesión de Accra surge de escuchar las experiencias y los dolores de las comunidades sufriendo debajo del sistema económico neoliberal. El proceso sigue en la medida en que la confesión sea un mecanismo de escuchar a las comunidades afectadas y permitirles ser sujetos anunciantes en los espacios públicos. Es muy importante, sin embargo, no caer en la trampa de hablar por estas comunidades, sino abrirles espacios para que hablen y actúen. En su lectura de los signos de los tiempos, la Confesión de Accra identifica el sistema económico neoliberal operando en el mundo hoy como imperio. No voy a entrar en esta discusión, hay un poco más en el trabajo. Yo observé los debates ahí en Accra desde la cabina de la interpretación. Y ustedes ya han escuchado un poquito del debate que ha surgido después sobre el uso de este término. Quiero, además de este término de imperio, quiero invitarles a pensar cómo la perspectiva decolonial y descolonizadora nos permite ubicar esta caracterización de la globalización neoliberal como imperio en un marco histórico un poco más amplio. Así, veamos que estas relaciones de poder no surgen uh, precisamente en el periodo posguerra, sino constituyen una iteración nueva de la colonialidad iniciado hace 500 años y que sigue transformándose. También enfatiza que estas redes de poder nos tienen a todas y todos atrapados. Nadie se escapa. No existe ningún lugar afuera de la colonialidad, desde donde podemos trabajar para deconstruir relaciones colonizadoras. Una postura decolonial también complejiza la cuestión de los sujetos y su posicionalidad, superando las dicotomías, ya que cada persona y cada comunidad se encuentra en distintos nudos de estas redes, que nos ubican a veces a un lado dominante de una relación de opresión y otras veces al lado no dominante. Ramón Grossfogel habla de la necesidad de distinguir entre la localización social, es decir, donde las relaciones de poder de la colonialidad nos ubican, y la localización epistémica, el desde donde decidimos mirar y pensar las relaciones de poder. Dora ya mencionó esto un poco, ¿no? La ideología del norte y la ideología del sur. Esto es precisamente la ruptura epistemológica de la cual hemos hablado tanto en las teologías latinoamericanas de liberación. Creo que la ruptura epistemológica es una dinámica fundamental de la fe. De modo, dice Pablo, que nosotros y nosotros en adelante no consideramos a nadie con criterios humanos,
un tiempo consideramos a Cristo con criterios humanos, ahora no lo hacemos. De su segunda carta a la comunidad cristiana en Corinto. Es precisamente esta posibilidad de asumir no las experiencias de una comunidad sufriente, sino su ubicación epistémica y nos permite construir las alianzas necesarias para cruzando estas diferencias en ubicación sociales que nos permite construir el pacto por la justicia en la economía y la tierra, a lo cual nos llama la Confesión de Accra. La tarea descolonizadora que tenemos no solamente nos mueve en la dirección del espacio público, también fluye en la otra dirección, hacia nuestro discurso teológico mismo. Las imágenes predominantes de nuestras teologías modernas vienen de la lógica occidental. Nos acostumbramos a hablar de Dios con imágenes de poder. Y miramos eso también en la Confesión de Accra. Y lo hemos escuchado en esta consulta, ¿verdad? Creemos que Dios es soberano sobre toda la creación. El concepto de soberanía de Dios ha sido tan importante en la tradición reformada. En el siglo XVI, afirmar la soberanía de Dios servía para contrarrestar las pretensiones de soberanos terrenales, sea del Estado o de la institución eclesial. Sin embargo, el concepto de soberanía comunica siempre la idea de poder sobre. Me parece muy problemático, especialmente en relación con la creación. Necesitamos otras formas de concebir lo divino, de afirmar la presencia de Dios en las luchas por la vida de todos los seres vivos. Tenemos alternativas. Desde una postura postcolonial, Mayra Rivera nos invita a pensar una trascendencia relacional. Las propuestas teológicas ecofeministas de América Latina nos mueven en la misma dirección. Para cerrar, quiero ofrecer algunos pensamientos sobre la función de las dos confesiones en nuestras iglesias y nuestras instituciones de educación teológica. La Confesión de Accra nos sirve como un ejemplo de lo que Nicolás Panotto, siguiendo a Mignolo, habla, una hermenéutica de desprendimiento. Al inicio del siglo XXI, una familia mundial de iglesias hizo el esfuerzo de articular una postura teológica en resistencia al sistema neoliberal operante. Entonces, más allá de repetir y interpretar las afirmaciones de la confesión, que sigue teniendo mucha validez, podemos utilizarla como una herramienta pedagógica para capacitar a las personas de nuestras iglesias en la práctica de desprender nuestras formas de pensar y actuar de las lógicas de la colonialidad y así liberar la práctica de nuestra fe. Las comunidades religiosas juegan un papel fundamental en la confirmación de las subjetividades de las personas. Las debemos convertir en talleres de decolonización de nuestras formas de pensar la fe y la vida social dentro de la creación. Debemos saber acompañar con ternura pastoral las experiencias de disonancia cognitiva que provocan las rupturas epistemológicas y animar a las personas a construir nuevas visiones. Así vamos a poder responder al llamado de Dios de colaborar en la creación y la redención del mundo, como nos pide la Confesión de Accra, en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo nuestro testimonio público. Muchísimas gracias.